Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Les invito a orar en este día para dar inicio a nuestro culto, que es un culto de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos estar una vez en tu casa, que es una casa de oración, Padre mío. En esta hora, Señor, nos ponemos a escuchar de tu palabra, Señor. Te pido que tú seas que me des las palabras, Señor, y que todos los hermanos que se encuentran reunidos puedan entenderla, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas quien hable por mí, Padre mío. En esta hora te lo pido, en tu nombre, Señor. Amén. Si gustan, pueden sentarse. En esta hora, hermanos, vamos a hablar sobre las señales de Dios nuestro Señor, de los acontecimientos que están sucediendo hoy en vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, que los discípulos de Dios nuestro Señor que se encontraban en el monte de los olivos, se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo van a ser estos acontecimientos? Los acontecimientos son de cuando el Señor les dijo: cuando oigan que habrán guerras, terremotos, se levantarán nación contra nación, habrán falsos cristos que vendrán en mi nombre, y habrán muchas señales y prodigios, dicen la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también podemos ver que dicen la palabra de Dios que apenas es el principio, porque aún falta el final. Y eso lo vamos a ver en Lucas, si pueden abrir las Sagradas Escrituras. En Lucas capítulo 21, verso 7. 7 al 13. Cuando la hayan encontrado, pueden decir un amén. Dice, le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? En el 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En el 9. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Aquí podemos ver, hermanos, cómo pues todo lo que está aconteciendo está escrito, ¿va? Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que haya tanta guerra, o las pestes que se están viniendo, que es el ébola, el coronavirus, inclusive en el otro lado, a todos los que son cristianos los están matando, ¿va? Les están prohibiendo hablar el evangelio. Les están prohibiendo, muchos están huyendo de otros países hacia acá, ¿va? Pero dice la palabra de Dios que no se los haga raro, porque pues es algo que tiene que pasar antes del fin del mundo, ¿va? Pero muchas de las veces nosotros, como no estamos preparados, no nos acercamos aquí a la iglesia, ¿va? Para pedirle a Dios, por medio de la oración, que el Señor nos guíe, que nos dé paciencia más que nada, ¿va? Porque dice la palabra de Dios que en San Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, ¿va? Siempre debemos llevar a Dios en nuestro corazón, sabiendo que Él es el único que puede salvarnos, ¿va? Pero para poder tener una salvación también, hermanos, tenemos que conocer de la palabra de Dios, ¿va? Tenemos que pedirle al Señor que Dios nos guíe. Tenemos que pedirle al Señor que Él pues, nos enseñe el camino correcto, porque muchas veces en vez de seguir el camino correcto nos desviamos. Por eso es de que a veces no conocemos de la palabra y decimos, ay, santo Dios, este coronavirus que está matando a tanta gente, nos espantamos, ¿va? O están en guerra Rusia contra Irak. O sea, estamos viendo muchas cosas que se nos hace raro, pero se nos hace raro muchas las veces también porque no conocemos de la palabra. Y los que no conocemos de la palabra de Dios, pues nos vamos a asustar. Y cada ratito vamos a decir, ay Señor mío, con que no me vaya a pasar algo a mí. Y, ay Señor, ¿por qué están pasando tantas cosas? ¿Va? Pero si nos ponemos a leer la palabra de Dios, aquí nos podemos dar cuenta de todos los acontecimientos que están sucediendo hoy. ¿Va? Y muchas de las veces nosotros, pues aunque sepamos, no queremos aceptar a Dios, preferimos irnos en el mundo con los amigos, o les hacemos más caso a los amigos, o nos dejamos llevar por otras sectas religiosas, cuando no conocemos a Dios, ¿va? Por eso dice en la palabra de Dios que debemos de estar preparados para los falsos cristos, falsos anticristos, y gente que tratará de engañarnos. Aún dice en la palabra de Dios que aún los pastores, sacerdotes que dan la palabra de Dios, ¿va? Tratarán de engañarnos, serán los anticristos, y hay pastores también que se enriquecerán por medio de las iglesias, ¿va? Como pastores y harán cosas a favor de ellos. La palabra lo dice, ¿va? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver lo que Dios nos manda, ¿va? Dice en la palabra de Dios, lo que vamos a ver ahorita, debemos estar preparados para los falsos testigos y profetas, porque tratarán de engañarnos a los más preparados. Por medio de la oración podemos tener comunicación con Dios, y Él nos va a guiar por el camino correcto. Es lo que les digo, tenemos que pedirle a Dios antes que nada, va la dirección, cuál es la correcta, porque muchos caminamos mal en vez de agarrar el camino correcto. Debemos estar preparados para los falsos profetas anticristos que nos tratarán de engañar. Aún así, hay pastores que se sirven de las iglesias. Si nos podemos ver lo que es el YouTube, ahí vemos muchos pastores, ¿va? No sé sus nombres, pero que tienen hasta aviones, son ricos y sirvientes, ¿va? ¿Pero por qué? Porque se sirven igual de ciudades grandes, de las mismas iglesias, por gente que no conoce de la palabra de Dios, ¿va? Dios nos conoce desde antes de orar, sabe quién es digno y quién quiere agradar a las personas. Muchas de las veces nos acercamos aquí a la iglesia, va, pero por quedar bien con la gente o con los familiares, para que digan, ay, este es hermano, pero sin saber, va, que más vienen por agradar a ciertas personas. Todos los que venimos a la iglesia debemos de venir a agradar a Dios, y no debemos de quedar bien con nadie más que con Dios nuestro Señor, porque también pasa esto, si venimos a querer a ver a la gente, pues nos vamos a engañar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos vamos a perder, ¿va? También hay peligro en las iglesias, porque así como hay buenos cristianos, también hay malos. Es lo que les digo. En las iglesias hay personas que que nos reunimos o invitamos, y esas mismas personas, si no estamos preparados nosotros con la palabra de Dios, ¿va?
o no le hemos pedido alianza a Dios nuestro Señor, o sea, nos vamos a dejar de llevar por ellos mismos. O vendrán un tiempo igualmente aquí a la casa del Señor y como no conocen de la palabra de Dios, se les va a hacer fácil invitarnos. Así dicen, así como tú me invitas a la iglesia, también yo te invito al mundo, ¿va? Y si nosotros somos débiles, pues nos vamos a dejar llevar por ellos. También dice, habrá falsos predicadores de que se servirán del Señor y a la vez engañarán a los cristianos. Es lo que les digo, que nos ponemos a ver, bueno, programas cristianos, vemos también que hay muchas gentes ricas, adineradas, ¿verdad? Que se han hecho ricas por medio de la palabra de Dios. Pero pues todos sabemos, antes que nada, que Dios fue humilde. Dios nunca anduvo en una limusina, nunca anduvo en aviones, ¿verdad? La gente, y así el cristiano debe ser humilde, no enriquecerse de la gente que muchas las veces necesita, ¿verdad? Debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual para conocer los malos profetas y los testigos. Aquí les digo que por medio de la oración pues debemos de pedirle a Dios discernimiento espiritual para poder conocer a la gente, ¿va? Que es mala o buena, o que Dios nos guíe por el buen camino. Porque yo siempre he dicho, bueno, ya en lo personal, debemos de estar preparados, inclusive alguna ocasión se lo platiqué al hermano Pedro, debemos estar preparados como cristianos y para tratar al mundo, porque muchas las veces somos personas muy conocedoras, pero no sabemos tratar a la gente, ¿va? Mucha gente, conozco muchos hermanos, porque he recorrido anteriormente, antes de venir aquí, algunos hermanos que conocí, ¿va? Tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero para el trato hacia la persona no lo tenían. Y por eso es que muchas de las veces las mismas personas que se acercaban a la iglesia ya no regresaban. Por lo mismo de que tenemos discernimiento espiritual hacia nosotros, pero no hacia la gente. Y debemos de tener dos preparaciones, la espiritual y la del mundo. Es como los niños. A los niños les enseñan en la casa, y si no les enseñan en la casa, les van a enseñar en el mundo, pero en el mundo les van a enseñar lo malo. En la casa debemos enseñarles a ellos mismos cómo defenderse espiritualmente, y ellos ya van a saber lo que es el mundo, ¿va? Si no en el mundo, pues les van a enseñar otras cosas. Siempre debemos de vivir una vida que agrade a Dios, ¿va? Debemos de vivir una vida que agrade a Dios. Debemos de velar y estar constantemente en oración. ¿Por qué debemos de estar constantemente en oración? Para que Dios sea que nos guíe y Dios sea que nos, si necesitamos algo, va a pedirle al Señor, Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello, estoy enfermo, y ya Dios nos va a guiar o nos va a mandar con la persona adecuada, ¿va? Si uno está enfermo, Señor, me encuentro enfermo, Dios va a mandar a un doctor, ¿va? Sabemos que Dios envía a un doctor, pero el que hace el milagro es Dios. El que sana es Dios, no el doctor, ¿va? Debemos de trabajar en la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo no será en vano. Siempre debemos de estar atentos a la obra de Dios, ¿va? Y trabajar, por ejemplo, si nos piden los hermanos, o el hermano dirá, oye, ¿puedes dirigir? ¿Qué le vamos a decir? No puedo, es que pues tengo un compromiso. Que nos diga, oye, ¿puedes predicar? No puedo, tengo un compromiso. Pero la venida del Señor no va a ser así, ¿va? Cuando venga el Señor no nos va a dar tiempo de nada, va a ser como de la noche a la mañana. Dicen en la palabra de Dios que debemos de estar atentos, preparados para la venida del Señor. Igual, si nos piden aquí que dirijamos, debemos de servir a Dios, porque al no servir a Dios es una bendición que estamos dejando de ir, ¿va? Como a mí me dijeron, ¿vas a dar el mensaje? Pues bendito sea Dios, pues dice en la Biblia, todo lo puedo Cristo que me fortalece, ¿va?
tengo la costumbre de decir que sí, pero porque yo sé que es una bendición para mí, Dios me va a bendecir de gran manera. También dice, todos sabemos que por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo obtuvimos vida eterna, y siempre debemos de recordar que Cristo murió por nosotros y resucitó. Es lo que les digo, siempre deberíamos de traer a Dios nuestro Señor en nuestro corazón, sabiendo que por medio de la crucifixión fue tanto el amor de Dios, de Jesucristo, que mandó a su Hijo, para que muriera crucificado para poder vencer al enemigo. Y por medio de la crucifixión Dios nos dio vida eterna, porque si no fuera sido por Él, ya todos hubiéramos muerto. Debemos de estar preparados para el día de la venida de Dios y no estar confiados como las 10 vírgenes, que cinco eran muy confiadas y las otras 5 estaban preparadas y no se perdieron. Aquí dicen ahí en la palabra de Dios, de las 5, en la parábola de las 10 vírgenes, dicen la parábola de las 10 vírgenes que iban a recibir a sus esposos, todas se prepararon para ir a esperar a sus esposos, pero 5 de ellas eran insensatas y 5 eran preparadas. 5 se prepararon con el aceite y las lámparas, llevaban y se fueron, y 5 se confiaron en que las otras 5 le iban a dar de sus aceites. Entonces dice que llegó el llamado del Señor, que les dijo, ya estoy aquí, y todas se levantaron asombradas, ya llegó el Señor. Entonces las 5 vírgenes imprudentes se confiaron en que las prudentes les iban a dar aceite. Entonces le dijeron, danos aceite porque se me apaga la luz. Entonces las 5 vírgenes prudentes le dijeron, no, ve a surtirla tú para que tú tengas tú y nosotros y a nosotros no se nos acaben, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que llegó el esposo, cerró la puerta y enseguida llegaron las 5 vírgenes y le tocaron, Señor, ábrenos. Y dijo el Señor, no, yo no los conozco, yo no las conozco. Así es que, hermanos, debemos de estar preparados para el día de la venida del Señor Jesucristo, siempre y cuando estando sirviéndole a Dios, estar preparados para la venida del Señor Jesucristo, para que no nos engañen los falsos profetas, porque vendrán muchos diciendo el yo soy, y los que no conocemos seremos fácilmente arrebatados, ¿verdad? Hay una religión que casi la mayoría de nosotros la conocemos, ¿verdad? Dicen ellos, ¿cómo vas a servir a una persona que anduvo en este mundo como nosotros caminando? Ellos dicen, mas no saben que esa persona es Dios nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y no por el hombre, Ahí es donde ellos quieren engañarnos, y muchas de las veces en el libro de las palabras de ellos que ellos tienen, le quitan y le agregan, le quitan y le agregan, o sea, la están haciendo a su modo. Pero la palabra de Dios también nos dice que Dios maldecirá a todo aquel que le agregue o le quite en la palabra de Dios. Voy a leer, si pueden abrir en las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 13. Cuando lo hayan encontrado pueden decir un amén. Lo voy a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios, entonces el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Eso es lo que les digo, hermanos. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. O sea, 5 se confiaron, iban confiadas en que pues las 5 que iban bien llevaban de más aceite, les iban a dar. Y en el 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos las prudentes, que se llevaban aceite de más, por si se les acababan, porque no sabían a qué horas
iban a llegar sus esposos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Todavía vemos que las 5 vírgenes insensatas se quedaron dormidas, ¿verdad? Y las prudentes estaban atentas. Cuando llegaron el esposo, se levantaron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Aquí es donde les digo, las insensatas les pedían a las prudentes: danos vuestro aceite, porque las de nosotros se apagan, o sea, ya no iban a ver. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, ir más bien a los que venden. Y dijeron: ir a buscar aceite a otro lado donde los venden, porque si no ellas se iban a quedar también sin aceite, ¿va? Y comprar para vosotros mismas. En el 10, mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron a él, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí es donde les digo que las prudentes fueron recibidas por sus esposos y cerraron la puerta. Y después que vinieron también las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Entonces dice que las vírgenes, las 5 vírgenes imprudentes tardaron todavía en ir y venir, y todavía tocaron la puerta, pero el Señor le dijo: no, yo no las conozco. Y dije: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Aquí es donde les digo que debemos estar atentos para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar atentos y preparados para el día que el hermano nos diga: ¿puedes predicar? ¿Y qué le vamos a decir? No estoy preparado, no he leído. Entonces, ¿qué va a pasar también el día de mañana que Dios venga? ¿Le vamos a decir lo mismo? Nos va a decir: no, tú no estás aquí en la lista de... Aquí no te tenemos en tu lista, vas a quedar fuera. Es lo que va a pasar, hermanos. Por eso mismo debemos siempre estar preparados, estar atentos a la llamada de Dios nuestro Señor, y más que nada al servicio de Dios nuestro Señor, para poder dar servicio aquí en la iglesia, ¿va? O sea, siempre sabiendo que es una bendición dar el mensaje, hermanos, o el que dirige. Yo a veces le digo a mi hija, si algún día te ponen a dirigir, acepta, mija, porque es una bendición, porque no todos tenemos la suerte de estar aquí, ¿va? Yo le doy gracias a Dios que pues aquí me han dado la oportunidad de irme desarrollando más, porque había lugares donde había existido, pero, o sea, ahora sí, como dicen, nos encajonaban en un lado y no nos daban oportunidad. Yo siento que igualmente aquí hay mucha gente, muchos hermanos que conocen de la palabra de Dios, pero no se animan, les da pena, ¿verdad? Yo soy penoso y soy tímido, pero bendito sea Dios que yo le he pedido a Dios que me quite lo tímido, y bendito sea Dios que Dios me lo ha dado. Desde el momento que estoy aquí, quiere decir que Dios me ha respondido y a pesar de las luchas, enfermedades y lo que he tenido, aquí estoy. Pero pues yo sé que Dios me va a recompensar. Dios me va a recompensar el servirle a Dios. Porque sabemos todos que pues nosotros no elegimos a Dios, sino Dios nos elige a nosotros. Y si Dios nos está eligiendo a nosotros, que le ponga en el corazón al hermano que me ponga a predicar, pues tengo que predicar, ¿verdad? Porque yo sé que Dios le puso en su corazón. Porque ahora sí, si le preguntamos a la gente: oye, ¿quieres servirle a Dios o al mundo? Pues nadie. ¿Por qué? Porque el mundo se nos hace más fácil. A muchos no queremos ningún compromiso, por eso es que no aceptamos estar en este lugar, ¿verdad? Pero yo sé que hay mucha gente, muchos hermanos que están preparados, que conocen de la palabra de Dios. Lo único que nos falta es
es perder el miedo, la timidez y estar un poquito más preparado, ¿verdad? Vamos a leer ahora en Mateo 24, si le pueden buscar. Mateo 24, capítulo 1 al versículo 12. Aquí nuevamente dice la palabra de Dios que Jesús salió del templo mientras caminaba, se acercaron. Gracias, mija. Gracias. Dice la palabra de Dios que Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Dicen cómo el Señor les enseñaba todo lo que había abajo, edificios, casas, todo. Y le mostraron los edificios del templo, pero dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Dice que todo será derribado, todo lo que está aquí se va a hacer polvo, ¿verdad? 2. Pero él dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde Jesús estaba en el monte de los olivos cuando llegaron sus discípulos y le preguntaron. Aquí vemos que Dios nuestro Señor se encontraba en el monte de los olivos, ¿verdad? Pero antes de esto Dios le dijo, no quedará nada, todo lo que vemos aquí es pasajero. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿cuándo? Más tarde le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Vemos que los discípulos le preguntaban, ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal del fin del mundo? Entonces Dios les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy. Es lo que les digo, que debemos estar preparados, porque vendrán muchos falsos profetas, muchos que dirán, yo vengo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que tratarán de engañar aún a los preparados. Yo soy Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Dice la palabra de Dios que no debemos de alarmarnos cuando veamos todo eso. Y se está viendo muchas de las veces, vivimos con temor. Hasta yo a veces también me da miedo, ay, no me va a dar el COVID de nuevo, porque si no, no sé qué vaya a pasar. No debemos de alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Dicen la palabra de Dios que apenas es el principio, donde se levantará nación contra nación. O sea, están sucediendo muchas cosas que muchas de las veces no nos damos cuenta, pero en otros países, hay países donde veo, a veces me pongo a ver predicaciones de pastores que dan testimonio que vienen huyendo de otras ciudades que están matando a mucha gente a causa del nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, vienen huyendo de allá. Dice, todavía no se ve el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrán hambres y terremotos en diferentes lugares, cosa que está sucediendo, Hay mucha hambruna en el África, mucha gente que no tiene nada que comer, terremotos en México, en varias ciudades, todo lo que está sucediendo. Aquí lo estamos viendo en la palabra de Dios, Todo esto será apenas el comienzo de los dolores, para que vean. Y cosas que muchos no conocemos, de los que no leemos la palabra de Dios, no sabemos de los que no nos damos cuenta, de que dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras,
porque en ellas encontraremos vida eterna y son las que dan testimonio de Cristo. No leemos, no nos preparamos, ¿va? Dice en el 9, entonces los entregarán para que los consignen y los maten y los odiarán todas las naciones a causa de mi nombre. Aquí es donde les digo que a muchos los encarcelarán, a muchos los odiarán a causa de Dios nuestro Señor, y es lo que está pasando. Pero eso viene ya del otro lado, en Japón, todas esas ciudades donde están matando a tanta gente, ¿va? Que a causa del nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, de que no quieren que se predique, de que se hable de Dios, ¿va? En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, dice la palabra de Dios. Muchos se apartarán de la fe, y aunque conozcan de la palabra de Dios, se van a apartar por miedo, por falta también de preparación. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y seguirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Aquí lo estamos viendo, ¿va? Que habrá muchos falsos profetas que vendrán en su nombre y tratarán de engañar a todos los que no conocen de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de estar atentos, preparados en la obra de Dios, ¿va? Y debemos de guiarnos por medio de la oración, que sea el Señor que nos guíe, ponernos en manos de Dios, que Dios sea el que nos mueva, ¿va? En el 12, en el versículo 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Bien, la palabra de Dios lo dice, que aún muchos que estemos preparados nos vamos a enfriar. Y es realmente cierto, hermano, porque a veces dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, nos alejamos por un tiempo de la palabra de Dios, y ¿qué es lo que pasa? Ya nos empezamos a enfriar, ya no es lo mismo, ya no venimos con ganas, ya no oramos, nos empezamos a perder en el mundo, empezamos a dejar la obra de Dios. En el 13, en el Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme a servir, será salvo, ¿va? Todos los que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, seremos salvos. Pero todos los que caminemos rectos, ¿va? En el camino de Dios. Dice en la palabra de Dios, si pueden buscar 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Cuando lo vayan a encontrar, pueden decir un amén. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe. Aquí es donde les digo que Dios es el que nos escogió, no nosotros a Dios, ¿va? Así de que debemos estar agradecidos todos los que nos encontramos aquí, ¿va? Porque Dios es el que nos habló y Dios es el que nos trajo aquí a la iglesia. Por lo cual, en el 14, por lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que va por medio del evangelio, Dios nos ha llamado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, o por carta nuestra. Así es de que estar firmes
y retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabras o por carta. Debemos estar firmes y constantes en el camino de Dios, hermanos. En el 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y buena esperanza, por gracia va, dice la palabra de Dios que porque gracia sois salvos, conforme a vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra, en vuestros corazones y Dios conforme en toda buena palabra y obra. Bueno, vamos a hablar ahorita, si pueden buscar Hechos capítulo 4, 14, 22, 23. Dice la palabra que debemos estar preparados para sufrir, ¿verdad? Es lo que le decía, porque vienen días malos. Ahorita son malos, pero todavía se van a poner peor, ¿verdad? Pero para eso dice la palabra de Dios que debemos estar preparados para sufrimiento. Dice en Hechos capítulo 14, 22, 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles permaneciesen en fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vemos que vamos a tener muchas tribulaciones, ¿va? Mucho sufrimiento, pero todos sabemos que los que permanecemos en el Señor, todos vamos a ser recompensados. Dice, habrá muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. En el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor y en el Señor en quien habían creído. Dice la palabra de Dios que constituyeron ancianos en cada iglesia y orando y ayunando los encomendaron al Señor, va. Dice la palabra de Dios que por medio del ayuno y la oración, los ayunos de los ancianos de la iglesia, debemos interceder por los demás, ¿va? Para que se acerquen o para cualquier necesidad que tengan o sufrimiento, ¿va? Dice que constituyeron los ancianos una iglesia, ¿va? La iglesia es en la que estamos, ¿va? Y debemos siempre estar en ayuno y en oración para estar preparados para el día de la venida del Señor. Si pueden buscar 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Dice en la palabra de Dios, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor mostrará con el espíritu, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo se manifestará, dice la palabra de Dios, con poderes, señales y prodigios, y Dios los matará con su propio espíritu en su boca, ¿va? Como vemos que el anticristo se va a manifestar con poderes también, señales son todas las que están pasando ahorita, ¿va? Y prodigios, por eso es que la misma gente aún preparada se engañará y caerá ante el anticristo. Pueden buscar Mateo 24, 11 y 13. Si pueden buscar Mateo 24, 11 y 13. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque somos muchos los que venimos a la iglesia, pero pocos vamos a ser los elegidos, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. En el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ah? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así de que, hermanos, si nos dejamos llevar por otras personas, ¿verdad?, como les digo, muchos venimos a servir al Señor, inclusive invitamos a personas que vengan a la casa de Dios y ellos asisten, pero después también te dicen, que yo ya asistí a la iglesia, ahora pues yo te invito a que me acompañes al tal lado, ¿va? Pero los que no estamos preparados con Cristo, pues fácil caemos y vamos a ser arrebatados por el diablo. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo, ¿va? Dice en la palabra de Dios que debemos de permanecer en él, perseverar hasta el fin, para poder ser salvos. Vamos a ver ahora por qué la venida del Señor es desconocida, o sea, nadie sabe el día ni la hora del Señor en que va a venir. Por eso digo que debemos estar preparados. Si pueden buscar Mateo 24, versículo 44. Mateo 24, versículo 44. Dice, por tanto, también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis, ¿va? Por lo tanto, debemos estar preparados, dice la palabra de Dios, porque no sabemos el día ni la hora que el Señor va a venir. Por eso mismo le digo, cuando debemos estar preparados también en la obra del Señor, para dirigir, para predicar, o para lo que le podamos servir a Dios nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué debemos velar? ¿Por qué velar produce una santificación? Podemos verlo en 1 de Juan, capítulo 3, 2 y 3. 1 de Juan, capítulo 3, 2 y 3. Dice en la palabra de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, ¿verdad? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios, pero seremos semejantes a Él, ¿verdad? En el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿va? Así como todos los que tenemos esperanza en Él, vamos a ser purificados así como Él, ¿va? Si podemos buscar Mateo 24, 45, por favor. Mateo 24, 45. Dice la palabra de Dios, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, porque velar produce servicio activo. Dice, ¿quién es
fuese el siervo fiel y el prudente al cual puso el Señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo. O sea, aquí lo podemos ver también, ¿verdad? Que siempre debemos de permanecer activos en la obra del Señor. Debemos de ser prudentes, ¿verdad? Para la obra del Señor. Ser activos en dirigir, predicar o aquí en la iglesia en lo que podemos servir, ¿verdad? Si podemos buscar Mateo 24, capítulo 46 y 47. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así, ¿verdad? Cuando el Señor nos halle, bienaventurado cuando el Señor, bienaventurado aquel siervo el cual, cuando el Señor venga, le halle así, sirviéndole a Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrás. Porque aquí no podemos ver nada, porque velar produce una gran ganancia temporal y eterna. Debemos estar atentos, ¿verdad?, a la venida del Señor. Vamos a ver ahora, debemos ser preparados para los falsos profetas. Si podemos buscar Éxodo capítulo 1, Éxodo 23, versículo 1. Éxodo 23, versículo 1. Esto es de lo que hablamos hace rato, ¿verdad? Que vendrán muchos falsos profetas en su nombre. Dice la palabra de Dios: no permitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Debemos de estar preparados para los falsos testigos que tratarán de engañar aún a los más preparados, ¿verdad? No debemos de participar en las obras del falso profeta, pero para eso debemos de conocer y estar preparados en la obra del Señor, porque si no estamos preparados vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Si podemos buscar Salmo 119, versículo 104. Aquí estamos viendo cómo están preparados ante los falsos profetas, ¿verdad? Salmos 119, versículo 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentiras. Dice la palabra de Dios: por medio de la oración Dios nos ha preparado y enseñado el camino correcto y no el equivocado. Dice en la palabra de Dios, ¿verdad?, que por medio de la oración debemos de estar preparados. Dios nos prepara por medio de la oración y nos enseña cuál es el camino correcto y no el equivocado. Si podemos buscar Mateo 24, versículo 24. Bueno, ya por último, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquí, como estamos viendo, va que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sabemos que vendrán falsos profetas y los falsos cristos que tratarán de engañar aún a los más preparados. Bueno, y hasta aquí es mi parte, hermano, porque veo que ya salieron los niños y le dejo el lugar a quien le corresponde.